bueno, en la Universidad Central es cuando empezó para nosotros mucho la idea de cambiar la Constitución. Principalmente éramos un grupo de jóvenes, yo soy militante del Partido Socialista, por si no tengo miedo en decirlo. Hay gente que se disfraza de independiente de repente, yo no lo soy. Sí, es verdad. Nene. No, el hombre tiene su partido, yo lo sé. Ah, Sí, po. ya vamos a tirar la carta. No, sí, yo no sé. Entonces ahí nosotros teníamos esta extraña idea de querer cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente en aquella época. Y bueno, nos trataron de que fumábamos opio y una serie de cosas parecidas. Y 20 años después, gracias al estallido social, gracias a la ciudadanía empoderada, estamos en un proceso histórico para Chile. Eso con respecto al interés de la Constitución. En cuanto a la vida personal, yo estoy casado, me casé hace 6 años, me casé a los 40 años, muy buena edad para casarse. Con recorrido. Sin embargo, tengo 2 hijas, una de 23 y otra de 21. Ah, ya. Y tengo un pequeño hijo de 2 años de mi matrimonio actual. Pero vienen todos conmigo. Las chiquillas vienen conmigo las dos. Ya, y acá... Y volviendo un poco más a tu terruño, tú eres de acá, de Santa Cruz. Mi origen está en Las Cabras. Mi abuela materna es de Las Cabras. Cabras, eso Cabras. queda cerca del Ese lago. es mi origen. Rapel, vaya. Pa' allá, Claro. donde uno iba a pescar. Una San zona que Vicente tiene. vemos las cabras. Sí, cuando se iba a pescar antiguamente. Claro, Claro. claro. Ahora No, si no hay agua, pues. ya No hay está. agua en ninguna parte. Pero Mal. ¿eres de Santa Cruz, radicado en Santa Cruz? No, estoy viviendo ahora en San Fernando. Ah, Estoy ya. viviendo en San Fernando, soy A originario de Santa Las Cruz el Cabras. apellido. Santa Cruz es mi apellido. Perdón, Sí. el dueño del barrio. El dueño de la comuna. No, para nada. Santa Cruz es mi apellido. Ya. ¿Y qué más has hecho acá? ¿Trabaja acá en San Fernando? No, yo me cambié a San Fernando principalmente por un tema de estar más cerca de la gente. Yo he hecho mi vida laboral en Santiago principalmente. Ah, ya. Santiago, en Valparaíso, y he tenido la oportunidad de recorrer otros países también. En algún momento fui consultor de la Organización de Estados Americanos de la OEA, lo cual me permitió vivir en El Salvador, Centroamérica, vivir en República Dominicana, en La Paz, Bolivia. Entonces hay un alto bagaje de lo que es el derecho comparado en esta materia. Por eso también hay un interés particular y académico también. Bonito El Salvador, me acuerdo que una vez fui a Tunca en El Salvador, una playa muy bonita. ¿Sí? Ahora, Tunca alto, Tunca abajo. Tunca Alto. Ya. pero acá también está Tunca, ¿no? En Sí, San po. Vicente. No, pero es Tunca en El Salvador. Salvador, Sí. Salvador, Centroamérica. No, es un país pequeño, tiene mucha, le rinden mucho, hay muchos monumentos a la Gabriela Mistral en El Salvador. ¿Sí? Ella residió allá un tiempo y de hecho a mí me llamó mucho la atención cuando vivía allá que hay un poema donde ella le dice el purgarcito de Centroamérica, porque es el país más pequeño de Centroamérica, El Salvador. De hecho, Como la en sexta términos de región. dimensiones es igual a la quinta región nuestra, Sí. Ya, ok. o a la sexta también, podría ir. Chiquitito. Y tiene su moneda, es el dólar. Ocupa un cuarto de dólar, esa es su moneda oficial, el dólar americano. Ellos están dolarizados. Sí. Bueno, gran parte de la economía Ecuador también, centroamericana ocupan el dólar como moneda oficial. Sí, Ecuador también tiene dólar en ese sentido. Ya, perfecto. Bueno, hemos conocido parte de tu vida, ¿ya? Actualmente, ¿qué haces? ¿En qué te desempeñas? Yo dejé todas mis pegas para esta ¿Cuántas campaña. pegas tenías? Estaba trabajando como asesor legislativo en el Congreso. ¿Para quién? Dígalo, Para dígalo. el senador Alejandro Navarro. Ah, Ah, ya. Alejandro Navarro, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué tienes de no tener nombre? No, es que me acordé de cuando está sentado así. Sí, hay varias, Ah, varias bueno. polémicas. ahí Yo, con su sí, por participación. supuesto. Lo Ya. único que coincido yo en ese punto con él es que efectivamente nuestra constitución es un poquito maloliente. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, Es que tira para la cola. El que entendió el chiste lo entendió. Ya, Sí, claro. Ya. El- Bueno, para las licencias también. y bueno, y como abogado particular, principalmente en causas laborales. ¿Dónde? En Santiago la tenía ubicada en Morandé, ahí. Tenía gran clientela, pero la entregué toda a colegas y me dediqué completamente a la campaña desde el momento en que supe que iba a ser candidato a esta convención constituyente, que para mí es el tema más importante e histórico del momento. O sea, Tú la vas- madre de las batallas. Correcto. Tú vas como constituyente por el Partido Socialista. Sí, claro. ¿Qué busca el Partido Socialista en la Constitución? Bueno, ¿Qué- y el Partido Socialista lo que busca es... ¿Cambiar todo? ¿Ah? ¿Todo cambiar? No, no somos norcoreanos, no. Ya, ya. No, el Partido Socialista lo que busca es una transformación desde el punto de vista económico, de declaración de derechos sociales. En resumen, esto la gente cuesta explicárselo, pero Explícalo. pasar del Estado subsidiario al Estado democrático y social de derechos. A ver, explícanos el de Estado subsidiario, en palabras sencillas para nuestro En auditorio. palabras sencillas, para nuestros auditores y para nosotros mismos también, hoy día Internet no llega a todas partes, particularmente porque a las empresas que dan Internet no les es conveniente económicamente llegar a Internet a todos los sectores rurales. Hoy día no hay agua potable en todas partes porque a las sanitarias no les conviene, no es rentable tener agua potable en todas partes. Entonces, cuando uno
y eso obedece al Estado subsidiario, porque si el privado no le interesa, lo debería hacer el Estado, y el Estado tampoco le interesa en este caso porque tiene un rol absolutamente de observador de lo que pasa en la sociedad. Y nosotros queremos avanzar un Estado social de derecho donde queremos algunos derechos, como el derecho al agua, el derecho a la internet, cobertura gratis pública, y de ese punto de vista el Estado tenga un rol protagónico en aquello. Ese es el cambio. ¿Quieres que el Estado participe más en los servicios, en la producción? Por supuesto. ¿Quieres que el Estado se haga cargo de empresas? Las empresas que nos importan a todos. ¿Cuáles? Quiero decirlo, por ejemplo. Dilo. Si el Estado se va a poner a fabricar autos, que fue el modelo desarrollista que nace desde la Constitución del 25, yo creo que no es necesario. Yo creo que eso lo pueden hacer los privados. Pero, por ejemplo, en temas de salud, como tener laboratorios propios, farmacias propias, el Estado no puede no crearlo y que sean para todos y que nos permita también bajar el precio de los medicamentos, el precio de la atención primaria, salud. En educación el Estado tiene que tener un rol fundamental. Por ahí. O sea, en cierto tipo de materias el Estado debe poder ser empresario, creo yo. Hay gente que le llama la El atención. transporte, por ejemplo, también. ¿Ya? Hay gente que le llama la atención el tema económico. ¿Qué modelo económico aplicarían? A ver, ¿Cuál es la idea? yo creo que es muy difícil cambiar completamente el modelo económico. Ya. Sin embargo, creo que el rol del Estado debe avanzar de este modelo neoliberal a un Estado social más socialdemócrata. ¿Qué quiero decir con ello? Donde el Estado participe como empresario en las materias que los privados no les interesa o no les es rentable. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿por qué el Estado no podría volver al tema de los trenes? Ah, pero claro, vienen los camioneros y nos dicen, no, pues si yo estoy dueño de las carreteras, sigo dando la vuelta por la ruta de la fruta para llegar a la exportación al puerto de San Antonio. No, pues prefiero tener un tren que vaya, que lo que quiera el Estado, para que las frutas, verduras y hortalizas efectivamente lleguen al puerto y se exporten. ¿Ya? ¿Qué piensa don Nicolás? ¿En qué sentido, en qué punto, en qué ámbito? Porque hiciste hartas preguntas aquí al candidato, estaba aquí esperando, ya voy a mí cuándo me va a tocar hacer una preguntita, ahora, por el amor de Dios. Ahora le tocó. Elija la que quiera. Bueno, con respecto al modelo del Estado, a mí no me gusta mucho que sea un Estado tan unitario. De hecho, el otro día estaba leyendo y estoy apostando más bien a que seamos, ojalá, de carácter federal, o a lo mejor acercarnos bastante al parlamentarismo. Mucha gente le da miedo eso, así como que no, el parlamentarismo en una época de la historia como que no fue muy bueno. Yo creo que se podrían dar las condiciones. Creemos mucho con respecto a la autonomía tributaria. Con respecto al modelo económico, no me gusta el modelo económico actual neoliberal que está incrustado como un crustáceo ahí en la Constitución. Me gusta creer en las economías circulares, en un estado de bienestar que asegure y garantice acceso, no solo acceso, sino que también el mantenimiento dentro de los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo en salud. En salud solamente tenemos garantizada la posibilidad de elegir si queremos un sistema público o un sistema privado, y en realidad no se habla de medicina preventiva, no se habla de salud recuperativa, no se habla de ningún tipo de salud, solamente te entrega dentro del modelo la opción de ¿Cuál elegir. sería tu ideal? Mi ideal sería que primero parte el 19 garantizando propiamente tal, y que no le tenga miedo a garantizar, no a asegurar, ¿ya? Y que haya efectivamente modelos de economía de carácter circular y terminar derechamente con el extractivismo de nuestros recursos naturales, que nos están pelando los cerros, nos están sacando el mineral y al final nos vamos a quedar sin nada porque estamos pensando que este es un modelo infinito, pero en realidad estamos en un circuito que es bastante finito. Entonces hay que apostar a eso. El otro día había un reportaje, por ejemplo, que se están haciendo reutilización de las baterías de litio. Se está tomando las baterías de litio y esto es como una especie como de reciclaje de carácter minero, donde tú sacas esto y sacas valtio, sacas cobre y sacas litio de las mismas baterías. Así que ese tipo de modelos son los que hay que avanzar. ¿Qué le quitaría al Estado? Al Estado no es que le quitaría, sino que el Estado lo que haría yo es que fuera más eficiente. Considero que tenemos un Estado que es poco eficiente. De repente llega el privado y trae un muy buen argumento que nos dice, mire, nosotros como privados hacemos esto y este es deber del Estado, y resulta que nos sale mejor. Entonces, pucha, vergüenza para el Estado. Debería ser un Estado que fuera eficiente, sacar, por ejemplo, los operadores políticos que han estado por años metidos en muchos puestos de trabajo de carácter público, que no los puede sacar porque están apernados, y que al final lo que hacen es cada 4 años en ciertas candidaturas apoyar a cierto candidato, y desde su puesto de trabajo en un sector público apoyar en esa candidatura. Entonces, hay que modificar eso, hay que modificar también el estatuto administrativo, la base de administración del Estado, y que sea efectivamente un Estado de carácter eficiente. No es que le quitaría, sino que le agregaría más facultades también, y le agregaría la facultad también, que no se puede lamentablemente tener en esta Constitución, porque como bien dice el colega, este es un Estado
de carácter subsidiario, que mientras el privado no puede hacer algo, el privado no regula algo, el privado no cubre una necesidad, ahí recién se mete el Estado. Entonces, el Estado no puede tener miedo de intervenir la oferta a la demanda. Si seguimos pensando en un concepto capitalista como José Smith, como que se nos va a caer Chile si el Estado interviene en la oferta a la demanda, como que se va a desprender de la cordillera y se va a hundir en el Pacífico, eso no va a ser de esa forma. El Estado tiene que regular ciertas cosas. Dime. Los modelos políticos y económicos se van construyendo y midiendo a través de generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya desde el comienzo el mercantilismo, ¿no es cierto? Vino el inicio del siglo XX con la etapa estatal. ¿Dije etapa? ¿O dije papa? No. Etapa. Etapa estatal, manejada más bien por el sector comunista que empezó a imperar a través del mundo. Y por otro lado se nos vino la línea más occidental en ese sentido. Ahora apareció posteriormente el neoliberalismo con todas sus funciones, con todas sus capas. Hemos tenido a través de la historia, y principalmente el siglo XX, experiencias positivas y negativas. En Chile hemos sido un centro de desarrollo para hartas cosas, centro de experimentación para hartas cosas. Ya, materia de pensiones, por ejemplo, materias de implementar nuevos sistemas económicos. Salimos del año 70 con el gobierno de Allende, volvimos al régimen militar, el golpe militar con otro modelo económico, y queda la sensación que la gente que hoy día es una oposición, más bien de izquierda, PS, PC principalmente, que favorecen el sector estatal. Y con el sector estatal dándole mucho énfasis y mucha fuerza. Hay gente que no tiene buena experiencia. ¿Algún comentario? Por supuesto, yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Hoy día no estamos en momentos de Guerra Fría, como fue elegido el primer presidente socialista por vía democrática en el mundo, que fue Salvador Allende, el mismo que nacionalizó el cobre. Entonces, claro, tal vez las experiencias no fueron positivas porque el modelo desarrollista que tenía la Constitución del 25, que le sirvió para gobernar tanto a la derecha Alessandri, al centro de Frei Montalva y a Salvador Allende, se agotó cuando se exageró el modelo. Porque el modelo desarrollista, que no es el modelo que tenemos hoy día, lo que permitía era que el Estado invirtiera y se industrializara. Chile hoy día no tiene industrialización. Se mantiene en el sistema de extractivismo, como bien lo decía el colega, en términos de sacar nuestros recursos naturales a precio de huevo y sin ningún tipo de manufactura o técnica que nos permita. Poco en realidad. Muy poquito, o sea, lo que aprendimos es que ya no vendemos la roca de cobre, vendemos la plancha, sería, nada más, no es más que... Y después nos venden de vuelta. Claro, y después lo compramos en celulares, en cable, y con el litio nos está pasando lo mismo. Entonces, ojo con cuidar nuestros recursos naturales. A ver, pero yo creo que hoy día necesitamos un Estado que sí tenga un grado de desarrollo, que sea impulsor de la industria. ¿No concentraría el poder en el Estado? O sea, yo creo que el poder... A ver, el Estado fue desmantelado en la Constitución del 80. Completamente. Se le entregó a los privados todo. El agua, por ejemplo, antes de la Constitución del 80, no era privada. No, pues. El 19, número 24, señala que el agua es privada, y de ahí nace el Código de Agua de 1981, y se entrega a los amigos de la dictadura, porque así hay que decirlo. La educación también. La educación era gratuita, pública y de calidad. Pues, hasta el año 81. Entonces, todo ese tipo de cosas donde el Estado tenía un rol importante, porque más Chile era pionero en el modelo desarrollista, se han desmantelado. Yo creo que nosotros tenemos que postular un equilibrio en la nueva Constitución. Pero ¿Qué harías tú? Si estuviera sentado ahí con el almanaque jurídico, el entramado jurídico de la Constitución tiene algo que se llama orden público económico. ¿Ya? El orden público económico está en el número 4 de la Constitución, está en el 19 número 21, 19 número 20, 19 número 24, de forma en que, por más que tengamos declarado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por más que tengamos derecho a las acciones de salud, por más que tengamos derecho a la libertad de trabajo, que es como lo garantiza hoy día la Constitución, que también eso hay que cambiarlo, siempre el privado predomina. El interés privado va por sobre el interés colectivo de la mayoría. Y eso es porque tenemos un orden público económico que la Constitución lo da. Son las reglas del juego, es el fondo. Nicolás. Mira, existe algo que si en el 19 número 24, bueno, en el inciso final está el tema de la perpetuidad de los derechos de agua entregados a los privados. Y como bien dice el colega acá, en el Código de Agua del 81 es más bien como un sistema como de regadío superficial súper ordinario, porque el Código de Agua que tenemos hoy día es ordinario. Tenemos una acción que se llama amparo de aguas, que tú la presentáis y supuestamente la Dirección de Aguas tiene que hacer un informe que no llega nunca. Yo presentaba amparos de agua y no funcionan para nada, es letra muerta. Y al mismo tiempo se nos olvida que la propiedad también en la Constitución actualmente incluso está
tiene un fin social también, que es la función social de la propiedad. Y nunca se habla mucho de la función social de la propiedad. Y ahí, cuando tú tienes propiedad sobre el agua, es ahí donde tú tienes que exacerbar este carácter de social de la propiedad, de la función que tiene para el colectivo, no para el privado en particular considerado. Entonces, esos temas son importantes para la palestra y hay que robustecer el articulado del 19 número 8 con respecto a medio ambiente. Vuelvo a insistir, durante todo estos tiempo que hemos estado conversando con distintos constituyentes, ha ido modificándose lentamente el concepto de la Constitución. Algunos partieron que había que borrar todo, partir de cero, O sea, primero, tabula rasa, y se dijo un montón de cosas. primero ¿Ya? hay que agradecer acá, Pero- y quiero decirlo públicamente, que el colega acá venga y que diga, independiente, no es independiente, es de un partido político, yo igual soy de un partido político, pero más que eso, importante señalar que somos dos personas que estuvimos por el apruebo, porque por esta misma mesa han pasado gente que no dice, ay sí, pero fueron del rechazo y van bien apoyados por la UDI, o sea, son gente que está con Macaya, que está con Barro, entonces no nos compremos tampoco dos cosas. Primero, la gente del rechazo, bien, en su 20% en la esquina tomando esas decisiones, con ese quórum, ¿ya? Pero aquí hay un 80% que se expresó. Y ese 80% ojalá que la gente vote por las personas que estuvieron por el apruebo. Porque es una inconsecuencia y una incongruencia gigante después de venir para acá, estuve por el rechazo, pero sabe que igual quiero hacer esta constitución. A mí no me parece bien, así que agradecer eso. Y agradecer también el gusto que tiene por las guayaberas mi colega igual que yo. Eso es lo segundo. Hay hartas similitudes acá. Solamente hay que verlo a través de ella. Sí, todo. Ya, ok, mensaje subliminal, se entendió. Oye, sí, es que vuelvo a insistir, que ha ido modificándose lentamente, hemos tenido gente... A ver, ¿qué cosa rescataría yo de la Constitución actual? Porque Ya. yo entiendo que por ahí va un poco tu pregunta. Que un llamado del peor presidente que hemos tenido desde que volvió la democracia dijo que había que cuidar el Banco Central. Sí, yo cuidaría el Banco Central, Ya, me parece una, bien. hay que cuidar. Por ¿Que ejemplo. sea independiente? Sí, por supuesto. Absolutamente. En eso estamos de acuerdo. Eso Perfecto. yo no lo movería. ¿Qué otra cosa? Otras cosas que yo fortalecería sería la Contraloría General de la República. Sí, O sea, sí, estamos de acuerdo. entregarle dientes a la Claro, Contraloría. sí, porque la Grande Contraloría General de la Contralorito. República hoy día está siendo como el fondo moral de la República. Sí, Son los po. únicos que están fiscalizando. Es un león sin dientes. Y no tiene. Claro, no, pero más tiene funcionarios. una dependencia del Poder Ejecutivo muy fuerte, porque Sí. su presupuesto depende ahí. Y ojo, esto tiene una historia que vale la pena contarla. A ver. En 1986, el Contralor General de la República de la época le rechazó un decreto al general Augusto Pinochet. Efecto, primero, el Contralor voló. Segundo, se le quitó la independencia económica que tenía la Contraloría hasta antes de esa fecha. Independencia económica, ¿por qué? Porque la Constitución del 25, que se mantuvo, perdón, la misma Constitución del 80, que ya se había recreado, había un porcentaje del presupuesto de la nación asignado a la Contraloría General de la República, de manera de la independencia con respecto al Poder Ejecutivo, que es quien, en definitiva, le pasaba la plata a quien lo va a fiscalizar. Oye, con Por la lo tanto, Contraloría. Sí, dale. Entonces yo creo que en esta nueva constitución que vamos a armar es fundamental a la Contraloría, aparte de ponerle dientes, darle independencia económica para que fiscalice sin tener que depender del gobierno de turno. Dos cosas, recursos y darle dientes, porque en realidad no tienen una capacidad de fiscalización muy amplia, porque no tiene la cantidad de funcionarios. Lo mismo nos pasa con la Dirección General de Aguas, tiene 2 funcionarios para fiscalizar a toda la región. Y ojo con esto, cada vez que yo he ido a hablar con el Contralor Bermúdez, que han sido hartas veces, yo creo como tú como ex asesor parlamentario, ¿estás trabajando todavía con Navarro o renunciaste? No, renuncié porque Ya, estoy dedicado a esto. Yo también renuncié en septiembre del año pasado a mi pega. Pero cuando estaba mi pega también de asesor parlamentario, iba a hablar con Bermúdez, el Contralor General de la República, y nos decía, ya llegó San Fernando. No, San Fernando, para que ustedes lo sepan, es una especie de niño símbolo de la corrupción para la Contraloría. Es así. A ver, Fue tanto lo- a ver, cuente, a ver. fue tanto sabroso lo que esto. fue Cuente, tanto lo detalles, que fuimos, detalles. fue tanto lo que cateteamos, fue tanto las cosas que presentamos, que ya San Fernando, cuando salió el informe de Contraloría 457 en el 2016, septiembre del 2016, sale este informe de Contraloría y lo que hace Contraloría es oficiar a la Fiscalía para que la Fiscalía investigue los hechos que revisten el carácter de delito. Y hasta la fecha la Fiscalía tiene 12 tomos de investigación que estuvo la Fiscalía de Alta Complejidad en Rancagua y nunca se hizo nada. Entonces, después nosotros seguimos reclamando a la Fiscalía, a la Contraloría, y la Contraloría nos decía, pero si ya mandé todos los informes, ya dije que aquí se perdió un montón de plata, y la Fiscalía es la que tiene que formalizar. A ver, Y ¿qué ahí plata quedó. se perdió en San Fernando? ¿Cómo que qué plata se No, yo no sé, pues a lo mejor auditores de se la están educación, sorprendiendo, abrieron de la así los ojos, educación y mira. de la salud. No, pues eso está vivo, pues toda la No. gente de San Fernando sabemos. Educación y salud, la Contraloría lo denunció, se investigó. Y los fondos de apoyo a la educación pública, el FAEP de educación pública, la ley CEP, la plata de la mamografía se perdió en plata de salud, atención primaria de salud también se perdió.
hay como 800 millones de pesos que están perdidos que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Por algo se hizo un informe especial en TVN denunciando toda esta plata que se había perdido. Eso es conocido, pensé que todo el mundo lo sabía. No, pues no, si no todo el mundo se dedica Exacto. a Y eso tiene examinar que ver con la administración administración. municipal actual. Pero ¿sabes qué? Yo no vengo aquí a hablar del alcalde porque le he hecho mucha campaña estos 4 o 5 últimos años atacándolo, así que no voy a hablar más de él. Porque no Ya, voy a ver está si de bien. publicidad gratis. No, pues en realidad son opiniones, pero eso está acreditado. Está acreditado por la Contraloría General de la República. Mándeme su correo y le mando todo el informe de Contraloría. Y le mando también las querellas que se presentaron por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Administración Municipal y las querellas que se presentaron también en la Fiscalía, en las denuncias de la Fiscalía y las querellas que se presentaron en juzgado de garantía. Hasta el día de hoy hay una querella en contra del alcalde, del señor Pablo Silva, que es la única que se mantiene en pie, porque todo el resto después negoció con el alcalde y retiró las respectivas querellas. Que también fui querellante fuertes en contra declaraciones, de como él. decía. Es que eso lo conocía por todo. No el grupo que maneja la información lo da por conocido. Lo hemos dado, No, lo hemos tirado por la radio. le es hemos que dado como caja. no todos escuchan su radio, pues, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero igual, el deber de los ciudadanos informarse en el fondo de Contraloría y cómo funciona la municipalidad. Y hay Tampoco gente- no y hay- tratemos de tapar el sol con un dedo, o y sea, hay- son 800 millones de pesos. Y hay gente que si- están haciendo y recién tomando conocimiento. Esto fue en pues, 2016, o sea, la gente Claro. de 4, no veo niños de 4 años aquí No, reclamando por estos temas, pero eso fue en un 2016. chico de 17, 14 18, 19, 20, 21. Ya, pero un chico de 14 años no estaba ni ahí con la cuestión. El chico, oiga, cuidado con el secundario. No Diego, todos, no Diego todos. Ormazábal, el Ivo Castillo, el Carlos Pinto, ni a usted ni le suenan, pues son dirigentes estudiantiles de acá de San Fernando, los secundarios, que en ese tiempo apoyaron a los asistentes de la educación y a los docentes porque se estaba pagando por goteo Sí. su sueldo. Ellos son tremendos dirigentes y son cabros, como dice usted, pero son tremendos dirigentes que fueron y dieron la pelea para que sus profesores les pagaran, para que sus asistentes de la educación les pagaran. Plata que todavía no aparece. Eso Sí, es conocido, eso- por eso hicieron las marchas en ese año. Eso fue cierto. Yo, desde mi punto de vista, Entonces tenemos un acuerdo con respecto a la Contraloría. como consultor previsional, me tocó ver pensiones, Cliente pensiones de- que no se podían concretar porque no habían pago de cotizaciones. Oiga, Ya, ¿cachai? la caja de compensación. O sea, esta administración lo que hizo fue, le sacó del sueldo, les contó por planilla a los Sí. profesores las cuotas de la caja de compensación y no las pagó en la caja de compensación. Pero ya, Y después ¿por la qué? gente iba y decía, oiga, demos crédito porque tengo todas mis cuotas pagadas en la caja de compensación. La verdad es que no, porque su empleador se las descontó por planilla y no la pagó acá. Eso aquí en la quebrada de Ají, y el colega me va a entender, se llama apropiación indebida. Usted no se puede ver con esa Exacto. plata porque no le corresponde. Nicolás, tú que conoces más la historia, yo la verdad no, algunos elementos conozco, pero ¿qué dirías tú respecto a que esto viene con historia y no solamente de esta administración actual? ¿Cómo? Me parece mucho que hay una historia Ah, atrás. De San Fernando. Sí, en San Fernando. Yo pensé que iba a hablar de constitución, pero bueno. No, si pero ya quiere que hablar de estamos, ya que constitución, entraste en ese tema, no hay problema. Mire, mucho se dice acá que en realidad que el señor Molina, que el señor Figueroa, que viene la cuestión, y después, no recordemos que son 8 años los que lleva actualmente en la gobernación, o sea, el gobierno municipal, el alcalde, ya son 8 años. Los informes que le estoy hablando yo, los de octubre y los de septiembre, el 2016 y el 2017, 456 y el otro es 810 y algo, son de un estudio acucioso de la administración de ahora, actual. Por eso cuando le echan la culpa para atrás, le echan la culpa al Ya. empedrado. Es cierto que había deuda, pero esa deuda, tú cuando te llegas a esa deuda tienes dos posibilidades. Uno, tratar de reducirla, o en esto lo que se hizo acá fue acrecentarla mucho más. Se O hizo mucho más chutearla. profundo, se hizo mucho más profundo el hoyo. Porque las platas que te llegan a ti del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, del FAEP o del CEP, te llegan por año y esa plata la tienen que destinar a eso. Es como que llega un cheque con el nombre de para qué tiene que ser ocupado y esa plata se termina ocupando en otras cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Malversación de caudales públicos. ¿Sabes cómo se llama eso específicamente? Aplicación indebida. Aplicación indebida es una figura específica del delito de aplicación indebida. mal manejo de plata, Malversación de caudales públicos. ya no significa que se la hayan metido al No, bolsillo. aquí yo no me compro ese cuento de que, oye, que tú estamos tan desordenados, tan desorganizados, somos tan tontitos. No, ahí ese desorden y esa desorganización tiene una finalidad, y tiene la finalidad de cumplir al interés de que en ese desorden se pierdan las plata y se terminen ocupando en otras cosas. Se ocupen en otras cosas. El Consejo de Defensa del Estado no Ya. hubiese presentado. ¿El Consejo de Defensa del Estado sabe lo serio que es como institución? ¿Usted cree que el Consejo de Defensa del Estado hubiese presentado una querella si no tuviera antecedentes suficientes? ¿Usted cree que va a hipotecar el Consejo de Defensa del Estado su buen nombre y su reputación para querellarse por las puras contra el alcalde? No, pues, pongámonos serios. Mira, acuerdo. materias que estamos conociendo, no todos, como Nicolás Núñez está en profundidad en este tema. Oye, pero hablemos de constitución. Si Ya, eso es lo que me va a hablar pero ahora. si tú pusiste el tema en la mesa, po, ¿cómo lo voy a bajar ahí bailando? Pero Ya. colguémonos de ahí, pues si tenían que ir con los gobiernos locales. Ya, Vamos démosle por ahí, entonces sí, que lo démosle por ahí. En definitiva, Colguémonos. ya, pero yo no vamos a colgar por ahí. ¿Sabes qué Ya, le vamos a hacer? ya, Vamos a dilo. cambiar, vamos a hacer un pequeño giro.
Dentro de la Constitución es posible modificar algunos sistemas de bienestar social, ¿ya? De pensiones, por ejemplo, sistemas previsionales. ¿Te gusta el sistema de AFP? Yo no quiero dejarte sin trabajo, pero a mí no me gusta. A ver, lo primero es señalarle a quienes nos escuchan, porque son cosas Ya. que el colega y los que estamos acá sabemos, el problema de la seguridad social, que lo único que dice la Constitución con respecto a seguridad social es que puede ser hecha por privados o por público. Perfecto, Nada más. bien. De ello deriva el decreto ley 3.500, en el cual se genera el modelo de FP, al cual estamos todos obligados a cotizar. Es como una cuenta de ahorro que sirve para que después se la presten a los bancos, a otros inversionistas, después nosotros le volvemos a entregar la plata, perdón, le pedimos la plata prestada al banco para comprar una casa, una vivienda, nuestra misma plata, y para allá, para acá. Y va circulando. Va circulando, Y el la, Estado- la manejan los especuladores. Para financiar proyectos del Estado también. También en su Sí. momento. El modelo antiguo de reparto también lo hacía, y ese fue el problema que tuvo el modelo de reparto, que se ocupó para otras cosas. Sí. Sin embargo, a ver, aquí yo voy a ser bien radical, porque yo creo que Dale, no, yo no estoy dale. por la modificación del sistema de la FP, yo estoy por el reemplazo del modelo, absolutamente. Un modelo que sea solidario, intergeneracional, un modelo que sea tal vez no directamente reparto, pero sí que permita la solidaridad interregional y la solidaridad entre los más ricos y los más pobres, con igualdad de género además, porque no es posible que, a ver, porque esto tiene que ver con me cambié un rato al lado de la salud, pero también las mujeres trabajan menos tiempo, tienen menores sueldos, por lo tanto ingresan menos plata al modelo de AFP. Entonces yo creo que el modelo hay que modificarlo, no modificarlo, hay que reemplazarlo. Y que el sistema de AFP si subsista exclusivamente para aquellos que les conviene, es decir, para los más ricos. Porque una persona con pleno empleo y con buena renta, el modelo le sirve. Pero Ya. eso no es la realidad laboral en Chile. Lo estás viendo desde el punto de vista de la capitalización individual. Claro, ¿ya? por supuesto. Pero, ¿y la propiedad del dinero, por ejemplo? Eso está en la Constitución actual, po. La propiedad No, sobre el bien la inmueble. propiedad del dinero en el sistema de capitalización individual. Es que tú Ah, tienes ¿de quién que es el dinero? decidir ¿De quién tu es la futuro. plata? ¿De qué no es plata? Ah, esta discusión que ya tuvimos ya con el retiro de los 10%. Bueno, Ahora eh, se fortaleció. o Ahora, sea, ahora se es fortaleció. que nos dijeron tantos años que el dinero era nuestro, pero no lo podíamos ocupar y ahora, a ver. Era como la yo creo copa, la era peor como la poli- copa, A se ver, tira el y retiro no del se 10, toca. los retiros de los 10% son una pésima política pública. Estamos de acuerdo. Sin embargo, es lo único que he ¿No te pedido. gustan los retiros del 10%? Ah, me fascinan, me fascinan, ya. pero ¿Te una gusta? mala política pública. A ver, ¿cómo explicarlo? Ya. ¿Por qué uno se tiene que salvar solo? Yo igual tengo un Bien, punto ahí. estamos de acuerdo. Bueno, yo no creo que uno se tenga que salvar solo. Aquellos que votamos por el apruebo y somos parte del 80% queremos un modelo donde no estemos solos. Es el fondo, una O sea, vida más plena. O sea, ¿tú dirías que el Estado te debe un 20% a ti? ¿Cómo el Estado me da un lo que te rechazo son el 20%? No. El Estado de Chile, en términos por haber hecho los retiros, el 10 más el 10, ¿no es cierto? El Estado, por su responsabilidad, te debe a ti un 20% o que tú lo financiaste con tu propio bolsillo. Inteligente tu pregunta. Yo creo que lo que estoy diciendo es que el 20% es salvarse solo. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Estado no me ayudó a superar la A crisis. eso apunto. Entonces, yo lo que espero es un modelo solidario donde el Estado sí saca cargo de todos los que somos clase media y clase baja. Porque también está entelequia, que es la clase media, que parte de una persona que gana 300.000 pesos hasta 5 millones, dicen algunos que son clase media, no existe. Pues. ¿Ha Al sido, final- ¿Ha sido migaja o sea, lo que ha entregado el Estado para financiar este tema? Por supuesto, pero el Estado tampoco tiene más plata. Po. Por eso también hay que mover el modelo productivo y a la vez cobrarle más impuestos a los más ricos. ¿El Estado no tiene más plata? El Estado tiene plata, pero... Bueno, ¿cómo entonces? A ver, ¿Tiene pero o no lo tiene? suficiente, no lo suficiente para Pero tener un modelo pregunta, un modelo solidario, pues. A ver, ¿cómo lo explico? Es que no- La reforma quiero tributaria- ver, pero profundiza y detalle la pregunta, po. Dale, sí. No, pero vamos, mira, la reforma tributaria del gobierno de Bachelet fue bastante importante, se le sacó al 0,1% más rico cerca del 30% de la riqueza del país. Entonces, si nosotros le apuntamos a quién debemos sacarle el dinero para redistribuirlo, podemos cambiar el modelo también, pero además tenemos que cambiar el modelo productivo. O sea, si nosotros seguimos siendo un modelo extractivista sin ponerle valor agregado a nuestros productos, si no se invierte en ciencia y tecnología, si no se mejora la educación, si no se mejora la cobertura de Internet, vamos a seguir en un modelo que siendo usted un país muy rico en recursos naturales, esa riqueza solamente favorezca a unos pocos. Ya. Y Nicolás, ¿qué está anotando ahí? Anota. Estoy dando muchas cosas, yo, oiga. Por ejemplo, ¿podría contarnos? Está jugando bachillerato. Sí, pero está jugando el gato al ahorcado. Stop. Ah, Está ya. jugando al ahorcado. Stop. Ya.
No, mire, yo creo que en realidad hoy día, como está contemplado en la Constitución, porque cuando hablamos de pensiones o de AFP, tenemos que ampliar la discusión a seguridad social propiamente tal, Correcto, ¿ya? sí. Porque la gente se fija en el punto de la AFP, pero no seguridad social. Y dentro de lo mismo tiene el principio de solidaridad, de universalidad y de suficiencia, que son básicos en temas de seguridad social. ¿Para qué vamos a explicar cada uno de ellos? ¿Ya? Pero sí, el tema de la solidaridad me parece muy interesante. Recordar también, ya sé, el ejercicio de lo que dice de Michelle Bachelet, que hizo la modificación y todo. El pilar solidario es una especie como de Transantiago de la AFP. ¿Ya? El pilar solidario nunca funcionó bien, es más bien como un parche así. Y ese parche no le hizo muy bien. Yo al le reforma sistema. tributaria, el pilar solidario del primer gobierno de Bachelet. Y es Por eso. lo único que le permitió tener pensiones básicas a gente que no tenía ningún solo peso. Entiendo también que no había mucho que hacer, porque el modelo fue diseñado de cierta forma para dejarlo estructurado y casi inamovible. Pero el pilar solidario, en el fondo, lo que pasó a hacer en el tiempo, es un parche que al final le hizo mucho más daño al sistema. Después Lagos, ¿qué fue lo que hizo? Fue y profundizó la crisis, pasando las pérdidas a los usuarios y no a los directores creó de la los AFP. multifondos. Y se creó el tema de los multifondos. Exacto. Yo cuando era chico era la juventud del Partido Socialista. Mira tú. Y también como persona joven, 14, 15 años, 16, 17 años, de juventud del Partido Socialista, igual que muchos, migré de esos partidos porque hubo una profunda desilusión y desencanto con respecto a la forma en cómo se hacían las cosas. Entonces, cuando tú ves a personas que son de mi generación, la crítica que se le hace muchas veces a la derecha de que hizo un sistema que defendió el sistema actualmente contemplado en la Constitución, eso se profundizó aún también con la concertación y con la nueva mayoría. Entonces esa profundización, entiendo yo también, que nunca se hizo con fuerza, con ímpetu, con vehemencia la posibilidad y las acciones concretas para poder realizar los cambios. Y no se hizo de esa forma, también lo entiendo por otro lado, porque la Constitución contempla unos quórum en el capítulo 15 que son pero monstruosos. Entonces no quedaba mucho espacio en la cancha, como dijo Jaime Guzmán, para poder hacer algo diferente de lo que los otros hubiesen hecho en esa situación. Entonces, igual es importante señalarlo. Con respecto a los retiros del 10%, que también lo nombró, yo cuando empezó el retiro del 10%, recuerden que esa ley es autora de la diputada Alejandra Sepúlveda, y en ese momento yo estaba trabajando con ella como asesor parlamentario. Yo fui uno de los que dije, a ver, paremos un poco, veamos cómo funciona esta cuestión. Y en realidad nos fuimos por la parte pragmática, la parte práctica, de que la gente en ese momento tenía la necesidad y había crisis y la gente necesitaba que le llegara plata. Y el Estado no iba a soltar las lucas, eso es lo que pasa. Ya, estamos de Entonces acuerdo. uno tiene la propiedad por el 1994 sobre sus fondos de AFP, pero lamentablemente el decreto 3500 lo regula y nos hace la tapita Una no llega propiedad hasta la más- Constitución y nos dejan como ahí. Es como la copa, como te decía, la copa se mira y no se toca. Claro, pero en teoría debería ser porque hay propiedad sobre los fondos que uno tiene. Está regulado. Entonces teníamos dos opciones. Yo decía, oiga, pero no, porque el Estado, ¿de dónde está sacando plata? El gobierno, ¿de dónde está sacando plata para poder financiar esta crisis? ¿La va a sacar de dónde? Primero, le echó mano a los bolsillos de todos los trabajadores sacando plata al seguro de cesantía. Por Plata supuesto. suya, señor. Y después, con el tema del 10%, bueno, bien, se salvó, se recuperó la economía. Después salió un ministro diciendo, mire qué bueno se rehabilitó nos la habíamos dado economía, no nos cuenta. habíamos dado cuenta. Mire. Pero esa plata también es de todos los chilenos. Ahora, había una necesidad, una urgencia práctica que había que solventar y que no podíamos esperar que el Estado lo hiciera porque el Estado no lo iba a hacer. O sea, podemos Por eso decir que es hicieron un préstamo que le hicimos al Estado. por eso se hicieron las ollas comunes, se Eso hicieron lo todo ese hicieron. tipo de cosas. ¿Qué cosa me dice? Podemos pensar que el 10% es como un préstamo que... Es que no es un préstamo porque es tu propia es tu plata. sí, pero ¿entendí? responsabilidad del Estado, po. Yo la cubro, mientras tanto. No es responsabilidad del Estado porque esta ¿Por misma qué no? Constitución traslada la responsabilidad del administrador a los privados. Entonces, ojo con eso. Pero si estamos en salud... Pero estamos Que la hablando de respon- pensiones, po. Sí, ¿Por qué pero- me tira para hacerlo? Sí, pero es que el 10% básicamente se usó por el tema de pandemia, fundamentalmente. Para Ya, cubrir la necesidad y todo lo que produjo la pandemia en tema de salud. Exactamente. Por lo- Yo y, la, y apuesto la más sal- y la adelante. sa- y la salud de quién es responsabilidad? ¿De los privados? Oye, pero ¿Del si Estado? te estoy diciendo el 19 número 9, el 19 número 10, 19 número 9, salud, hablemos de salud. Te entrega la posibilidad de elegir entre público y privado. ¿Ya? Eso, las acciones de salud. Las Eso es lo que acciones de sí. salud, solamente elegir. Entonces no, pues porque cuando el Estado te dice que no te garantiza tener el acceso, por ejemplo, a que tú te puedas atender en una buena clínica, en un buen hospital, no está, pues no me puedes decir que es responsabilidad del Estado, porque lo que hace el Estado, como es subsidiario, es que delega esa responsabilidad en el privado, y el privado lo que no hace el privado, ahí recién se mete el Estado. Entonces no creo que O mucho sea, en el ese Estado no momento. regula la salud. Lo que ocurre hoy día en Chile es que el Estado se rige por el mercado. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que hablábamos al principio. Eso es. Oferta y demanda no se mete, le da miedo. Mire, el modelo neoliberal que nosotros tenemos, y yo creo que hoy día todo el mundo lo tiene claro, ¿existe en otros países? Sí, existe, pero no como en Chile. Porque ni Friedman decía que la salud y la educación tenían que estar en manos de los privados. O sea, o ejemplo de país desarrollado, Canadá. Gobierno de derecha, por siempre, salvo Montreal. Constitución neoliberal. Y la salud es gratis y de calidad.
¿Existe salud privada? Sí, para la gente que quiere hacerse cirugías plásticas. Todo el resto, gratis y de calidad del Estado. Educación, educación básica, prebásica, en el colegio que queda más cerca. Público, todo de calidad, todo bueno. El que te queda más cerca de tu casa. Entonces, pero claro, allá una gaseosa cuesta el triple que acá, por supuesto. Pero a mí no me importa. El sueldo mal también. Los sueldos son más altos también, pero independiente que el sueldo sea malo o bajo, a mí me da lo mismo que si quien quiera y tenga la plata para gastarse un auto último modelo, comprarse las bebidas más caras, no es problema, porque eso es su esfera de responsabilidad con autonomía de la voluntad, la libre circulación de los bienes y todos los principios liberales, está bien. Pero en materia de salud y en materia de educación no podemos dejárselo a los privados, no podemos seguir dejándoselo al mercado, que es lo que pasa hoy día. Y en eso tenemos que ser duros. Y como bien nos convocaba mi colega NN acá, Nicolás Núñez. Nos convocaba, hay que exhortar a la gente a votar por los candidatos del apruebo. Sí. Porque los candidatos del rechazo, yo tuve un debate con un candidato del rechazo el otro día. ¿Con cuál? Con Juan de Dios Valdivieso. Ah, ya. Me decía que él estaba por poner bien nacional de uso público con respecto al agua. Y que él no quería cambiar el modelo, pero quería poner derechos sociales. Es mentiroso. Lo encaré y le pregunté por qué no había votado y él había votado por el rechazo. Y hoy día se disfraza independiente. Sí, pues, es como, hay muchos que están haciendo pasar por y venden un discurso falso. Y el problema que vamos a tener, que para hacer el reglamento de la nueva constitución tenemos que ser 2/3. Sí. Entonces, el 80% de los que votaron a apruebo tienen que votar por los candidatos del apruebo de verdad. Porque si seguimos regalándole a los de rechazo para entorpecer la constitución y no vamos a estar en una trampa donde no vamos a poder cumplir las expectativas, como que fue la causa por la cual se retiró del Partido Socialista mi colega acá, que no se pueden cumplir algunas cosas porque los quórum ultra reforzados no lo permitían. Claro. Si nosotros llegamos a una constitución, vamos a haberle prometido a la gente que hay que cambiar las cosas, que las vamos a cambiar, y en el fondo no vamos a poder cambiar nada porque un tercio nos puede interrumpir el proceso. ¿Cabe la posibilidad que no salga constitución? ¿Cómo que no salga ¿Que no exista constitución finalmente? No. ¿Por los acuerdos, por los quórum? No, eso no, hay muy poca probabilidad de eso. Y lo otro es que tiene que haber un plebiscito de salida. Pues se le propone el texto redactado a la gente y la gente lo aprueba o lo rechaza nuevamente. Entonces, pero sí es importante el tema de que hay que, a ver, hagamos un análisis político de esta cuestión. Hay un 80% que votó apruebo, un 20% que votó rechazo, ¿cierto? Pero hay un montón de listas de izquierda porque la izquierda es en Chile generalmente un noble perdedor. Fracciona. Un noble perdedor que se fracciona. Entonces voy a respetar las diferencias, pero van muchas listas. Piensa que todas las listas que hay de independientes son de independientes que son de izquierda. Entonces el voto del 80% menos de Feliz y Forrado. Menos Feliz y Forrado. Entonces se diluye todo ese 80%. Po. En cambio, por el otro lado, por la derecha, todos los que tenían diferencia entre ellos, que Evópoli no se llevaba bien con Casi, que los republicanos no se llevaban bien con los Evópoli, y que el PRI entre medio, que no sé qué, y la UDI peleando con RN, ¡pum! Un puro grito de arriba, listo, en bloque, todo, en un puro puño van, en una pura lista. Ese 20% tiene también una buena probabilidad de ser representado en la constituyente, porque va a haber una pura lista, ¿me entendí? Entonces, en ese sentido, los tipos son adoctrinados, si son como militares para la cuestión, pues entonces no digamos una prota. Entonces, ahí se equipara un poco el tema del 80 y el 20%. ¿O no, colega? Tengo el mismo análisis. Yo creo que, a ver, y también se cometió un error con esto, y no me refiero a haber abierto tanto la cancha a lo independiente, que no se tomaron resguardo. O sea, que Feliz y Forrado, que una empresa, asesores previsionales, tengan una lista. Se le cayeron la mitad de los candidatos, por suerte, en buena hora. Pero el sistema democrático no está hecho para que las empresas participen. O sea, se critican generalmente los partidos políticos, pero ya que empiecen a haber empresas disfrazadas de independientes que quieran participar en los procesos democráticos legislativos, es brutal. Entonces hay que tener más cuidado cuando se legisla tan rápido. ¿Y por qué no? Si son chilenos. No, pues porque el Estado es de interés público, es de todos. No es de interés particulares. A ver, yo creo que hay que democratizar los espacios de discusión y decisión política y no pueden estar monopolizadas actualmente en los partidos políticos. Ya, eso es una cosa. Aquí el problema es que Feliz y Forrado es penca, que es otra cuestión. Independientes sean privados, sean públicos, que sea. Si hay un sindicato, una organización comunitaria funcional, una ONG que quisiera llevar candidatos, ojalá en esta constitución, en el actual sistema no lo podemos hacer, pero ojalá que después un independiente que va por una agrupación que tenga intereses y finalidades de carácter político, porque no solamente la política se discute entre los partidos políticos, sino que también, por ejemplo, en una junta de vecinos, tenga la posibilidad de llevar sus candidatos en igualdad de condiciones y en buena lid, para que sean elegidos. Pero eso no lo vamos a poder hacer ahora, sino que lo vamos a hacer cuando se reforme efectivamente la nueva constitución. Estoy de acuerdo, pero eso es... a los candidatos independientes tienen muy pocas posibilidades, hay que decirlo también. En esto yo creo que hay que ser sumamente sincero de que las estructuras de los partidos tradicionales o nuevos, da lo mismo, son estructuras que tienen una mayor propagación en el territorio.
¿Estás condenando a los independientes? de No, ahora? no, yo creo que Ya, ya les va a no costar... no a los tienen mucha, no, yo creo que no tienen mucha expectativa. chance. Hay que ser sincero, ¿por qué vamos a mentir? Porque al final las estructuras partidarias te permiten... O sea, nosotros vamos en un distrito que tiene 20 comunas con distancias terribles. Entonces, si el compañería, sí, el colega acá... Le salía del ADN. el colega acá de Frente Regionalista Verde Social... Me gusta que la gente no sabe ni el nombre, así de chiquitito y desconocido el partido. Pero tiene Independiente. estructura en todas las comunas. Pues. Tiene a la diputada Sepúlveda detrás, tiene a Mulet detrás. Está bien. Tiene estructura el hombre donde aquí va a hacerse. Yo también tengo una estructura partidaria detrás. Pero lo independiente, el pequeño Está dirigente Letelier, de está- Navidad... No, ya no me meta aquí en problemas, por favor. ¿Es socialista, o no? Sí, pues hay muchos socialistas. Entonces cuando, oye, él tiene una estructura Espérate, bien grande espérate. acá, po. Yo cacho que esa estructura está buena, ¿no? Pero ¿Verdad? lo malo es que es del Letelier. Mira, yo lo que te quiero decir es que la pequeña dirigente de Navidad... Tomo palco. que hoy día va a ir como independiente, va a tener solamente el voto de Navidad, va a acompañar en otra lista con una dirigente de San Fernando que va a sacar los votos de San Fernando y no van a sumar para lo que van a sumar las listas partidarias. En este caso hay 3 listas fuertes, la de la derecha, que yo creo que es la más fuerte porque van disfrazados y son del rechazo y van todos unidos, como dijo el colega acá. Está la lista tuya que creo que se llama Pro Dignidad. A pro de Dignidad. Ya, y la mía que es la lista de la prueba. Sí. Son las que tienen reales posibilidades de lograr los 4 escaños que tenemos en Tritito, que son bastante pocos. ¿Y O cuántos sea, postulan? somos 27, creo. 27 más o menos, sí. 27 para 4 cupos. Para 4 cupos. Wow, Ujú. wow. Es importante entonces que cada uno de ustedes, auditores, recuerden a la persona que los... Oye, sí, eso es importante porque van a ser muchos. Son muchos. Hay que recordar que, por ejemplo, tenemos un NN, ¿no es cierto? Nicolás Núñez. Ya tenemos al dueño de Santa Cruz, de la comuna. Dueño ¿ya? Santa Cruz. El hijo de Santa Cruz. El hijo de Santa Cruz, ¿no es cierto? Recordar ese día 11 de abril. Sí, de hecho, hoy día estaba viendo la ¿Cuánta noticia que gente? parece que lo van a hacer en 2 jornadas por el tema de las aglomeraciones. Sí, Puede que pero sean 2 no, jornadas. pero yo apunto a que se te va a Es olvidar harta el nombre. gente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Y que el colega aquí yo cacho que va a encontrar razón también porque independiente que él sea socialista y yo sea de la Federación Regionalista Red Social, igual nos unen principios democráticos. Muy largo el de nombre. izquierda. Sí, la FRUS. Muy Dígale largo, FRUS. muy largo el nombre. Federación Regionalista Verde Social. FRUS. Y, pero o sea, la Fruit que el golpe está ahí en Guatemala. Hay una Fruit. Ya, ves que se Suena como se va fruta. la onda. Se va la idea. Fumó Chavete. Son varios los candidatos que son Sí, sí. de izquierda, ¿ya? Pero Somos en ese hartos. sentido- No, somos hartos, los candidatos Sí, sí. son de izquierda. Eso se va a dividir, efectivamente, va a diluir el voto con el tema de los independientes. Pero igual es importante que haya independientes para hacer el ejercicio democrático de tener más opciones para elegir. Ya, la gente está pensando, bueno, son 27 y tengo que elegir, y van a ser aprobados Ah. 4. ¿Cómo va a ser finalmente? ¿Voy a votar por una persona? ¿Voy a votar por una lista? Se vota por ¿Cuál una es persona. la parte pragmática del tema? ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Lo explica tú yo, porque el sistema ¿dónde? Hay que explicarlo. No, tú explicas el sistema, yo voy a explicar otra cosa antes. Ya. ¿Cómo se financia el sistema? ¿Por qué? Llegan plata, pues llegan plata de que te pueden dar financiamiento y de Ya. repente hay financiamientos que son anónimos, pues y no te dicen qué persona te puso unas lucas, y tú lo aceptáis nomás y después que lo aceptáis, después veis, Longueira me puso No, plata pero, en la no, billetera. pero apunto. No, 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 apunto- Espérate, que no, lo voy a no es explicar. así, no es así. Espérate, para que lo expliques tú, porque esa es la concepción Bueno, que tiene la pónganse de gente. acuerdo. No, pero es que no es así. O sea, Por eso, Ya, por eso buena- estoy diciendo sin la- pelear, pues, sin por eso pelear. estoy diciendo la hipótesis Pónganse que- existe el aporte, existe el aporte, sí, no, pero para Te estoy diciendo que no hagas eso, mira. pero existe el aporte espérate, popular. explícalo. No, si yo, El problema que yo tenemos busco, acá- yo el busco problema otra que tenemos explicación. acá- Espera, el problema que tenemos acá pero es que- espera, yo busco otra explicación, más sencilla y más fácil, ¿ya? Ese día 11 de abril, lo que interesa es votar por alguien. A eso voy yo, po. Pero estoy hablando de plata y un montón de cuestiones. Pero po. déjame ir al punto, po, hombre. ¿Por qué Ya. me monté si no me dejas ir al punto? Ya, Aquí voy ok. yo. Las personas que tú vas a votar las tienes que conocer. Y lamentablemente, como estamos en una pandemia, va a ser difícil hacer el trabajo que se hacía electoral antes de ir a la calle con la gente, Claro. que es lo que está acostumbrada Sí. la gente de izquierda a hacer. Y tú cuando veis de repente a los candidatos de derecha que salen en CNN cada 2 días y lo veis que tienen todo un aparataje atrás y una cachada de plata, lo único que te queda es ser mucho más creativo y salir mucho más a la calle, pero es difícil hacer una campaña cuando no hay los recursos, porque históricamente en Chile la derecha ha contemplado y ha tenido la aglomeración de los recursos, entonces por eso se hace mucho más difícil. Tú voy a explicar algo con respecto al tema de los aportes. Mira, la ley de financiamiento de los partidos políticos lo que establece son aportes sin publicidad, que es un símil a los aportes reservados anteriores, que lo pueden dar solamente personas naturales, con un límite del 5% de los aportes calculados. Es una cifra bastante pequeña. En el caso de nosotros, porque tenemos
vamos al mismo cargo, entonces nos pueden dar aportes. No iba a poner la pregunta. No, pero no, porque lo fue a reprobar. ya, en corta. Ya. Nosotros nos unimos porque el candidato siempre sabe que le está donando. Lo que pasa es que no aparece en la página del CERVEL ese monto de aporte. Y en el caso de nosotros, tienen solamente un tope de 900.000 pesos. Sí. Ahora reformule la pregunta. Ya, Leo. Bueno, segunda oportunidad. El juicio laboral estamos. Traslado. Segunda oportunidad. Traslado. ¿Por quién vota? Por una persona. Vota, yo ese día, Óscar Valenzuela, voy a tener una lista, 20, ¿cuántos? 7 tipos ahí, 27. Hombres y mujeres ahí. Solo constituyente. Va a tener 6 listas. Ahora van a ir en voto Ya me dividido. mareaste, ya, tengo que votar por alguien. Claro. Ya, ¿dónde está? ¿Cómo se Tiene llama? que buscar la lista de la prueba, Roberto Alexis Santa Cruz González. Ya, ¿y por el otro lado? Apruebo dignidad, o también puede llamarse con su otro nombre que es Chile Digno, Verde y Soberano, y Nicolás Pero Núñez. no aparecen las dos cosas en el voto, po. No, po. Es que no sé cuál- no sé Aquí cuál nos va a vaya a salir, confundir po. la gente. Sí, Va a pero terminar apruebo votando dignidad, por la derecha, así que... Vote por un NN, Nicolás Núñez, listo. Ya, entre toda la lista está ahí. Casi Ya, este que está ahí. El ganga ahí, el Va ganga. la gente, ¿ustedes van a salir por votación popular o va por la lista? Se suman todos los votos de los candidatos que van por la lista. Ya, con docencia, con perita y manzana. por Perito y favor. Manzana. La lista que más saque votos Ya, va a tener seguramente 2 escaños, que fue lo que pasó con los diputados. O sea, hoy día los diputados de este mismo distrito hay 2 de la UDI, 2 de la derecha, porque esa lista sacó el 36% de los votos. Luego vino la lista donde está Alejandra Sepúlveda, que sacó cerca de un 18%, y después vino la lista de, en ese tiempo se llama Nueva Mayoría, subpacto no sé cuánto, ya no recuerdo, que donde salió con Mellado, que sacó cerca del 17% de los votos. Ambas listas sacaron un escaño cada una. hay que tener una calculadora financiera para esto. Sí, Mire, aparte es las como 3 bien- listas que más bien votos saquen fome. son las que van a tener espacio. ¿Cuál saque 2? ¿Cuál saque 1? A ver, ojalá podamos no que salgan 2 de la derecha nuevamente, sino que entre la lista de los candidatos del apruebo tengamos 3 cupos. Po. Pero está difícil el modelo. Está difícil. Está muy, muy... no, yo la verdad trato de entenderlo y veo que lo... Es que nos metieron en la misma bolsa que los diputados. Siento que nosotros no vamos de diputados, pero le hicieron fácil, le hicieron corta. Lo mismo 155, pero además pongamos el escaño reservado y paridad. Enredaron el naipe completamente. Está bien, son las reglas del juego, los que la gente quería. No sé, mi así quedamos. partido no firmó ese documento. ¿El tuyo sí? Entiendo que sí, pues. El mío no. ¿Y por qué participa entonces? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, amigo mío. Una cosa, es decir, no estoy de acuerdo en sentarnos en la noche a hablar con las personas que están disparando en la calle para llegar a este acuerdo, pero no quiere decir que nos vamos a restar del proceso de cómo se va a dar después de la nueva constitución. Pero No a quita ver, una cosa a la otra. Pero ahí mira, ahí tu jefe Mulet lo que nos dijo a nosotros es que no querían ir con A ver, nosotros. espérate, Mulet no es mi jefe, Bueno, tu representante, tu vocero del partido. es el presidente del partido. Bueno, tu presidente. Bueno, si al final del día ustedes son competencia, así que... Bueno, no sé, pues entonces como yo dijera que Letelier es tu jefe acá, pues. Ya. Si él es el que tiene No, la mi estructura en presidente la en este región. caso es Álvaro pues. Elizalde y el Ya, senador pero- del ya, ¿y distrito de, es ¿de qué Letelier. estructura te vas a hablar tú entonces acá en la región o en el distrito para poder hacer tu candidatura? Si no es El con Partido Letelier. Socialista, pues. ¿Y el Partido Socialista quiere el cabecilla? Porque tienen un senador que tiene años en la cuestión. Ah, el mira, senador Letelier, acá. pues. El senador es Letelier, pero el Mierda. Partido Ya. Socialista es más Ya. que es la suma de todos sus militantes. Ah, ¿viste que Mulet no es mi presidente? O sea, no es mi jefe. Ya, pues, ¿viste? le pido Como que yo- disculpas, como colega, le dijera pido que Letelier es disculpas. tu jefe, Lo pues. dije Ya. de forma prepotente y por supuesto, espero con humildad le pido disculpas. No se preocupe. Será, Al lugar, será al lugar. considerado el día 11 de abril, ¿ya? Oye, Roberto, la verdad es que Ha sido un gustazo conocerte en este espacio. Te pensaba de otra manera, ¿ya? Pero me gustó tu forma, tu estilo. Quizás falta más ¿Qué? ¿Qué? Para el trabalengua. más popular, más Ah. popularidad. Mira, más- está dando consejo de campaña ahora que... Bueno, sí. son gratis, Pero- son gratis. La asesoría ¿Podré de- rendir la boleta después? ¿Después de qué día? No, la verdad es que ha sido grato conocerte. ¿Ya? Muchas gracias. Tengo entendido que vienes el día lunes El lunes, sí, El con lunes, la luz Parragués. con la Luz Parragués también, exalumna, trabajadora social. Y vamos a hablar de un tema pensiones. Ahí nos vamos a dedicar a seguridad social. Hoy día hemos tenido un pool de opciones, de colores, tratando de conocerlos. Todos los días se incorpora gente a nuestro programa. Don Ricardo está desesperado por la hora. Ya, ya nos quiere echar, ya. Entonces, nos vamos. entonces en 2 minutos. 1 minuto para despedirse de este programa que ha estado entretenido.
Yo me voy más que con la diferencia, con las cosas que son similares. Y las cosas que son similares son transversales a la gente que votó por un 80% apruebo, ¿ya? Y 20% del rechazo. Nos vamos con la gente que quiere cambiar las pensiones, la gente que quiere tener mejor salud, mejor educación, que quiere tener mejores sueldos, que quiere tener mejor futuro. A la gente que sueña con un Chile mejor, la gente que de verdad estuvo por cambiar las cosas y no la que estuvo por mantener el status quo. Así que encantado de haber estado aquí con el colega, compartiendo, hablando de estos temas y recordar a la gente lo principal acá, no votar por la gente que estuvo por el rechazo y no vote por gente tampoco que no es de acá, que no tiene arraigo territorial y que vienen de afuera y que los vienen a imponer acá haciendo turismo político. Eso, chiquillos, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, el espacio se agradece profundamente, qué bueno compartir ideas. Yo soy de los que cree que las ideas son lo más importante, el lugar donde uno nace uno puede tenerlo en cualquier parte, pero si tiene ideas que pueden cambiar la vida de la gente, es lo que importa realmente, y agradezco la anuencia que hemos tenido con el colega acá, particularmente con respecto a que los candidatos a la prueba tenemos que tener una sola mirada, que es poder cambiar este modelo donde la mayoría tenemos las de perder y unos pocos se benefician. Muchas gracias. Bien, y eso ha sido todo. Bueno el programa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos volveremos a encontrar el No, próximo Vamos a sábado. intercambiar guayabera después, ¿eh? Café Guaya. El próximo sábado, cuando iba a decir el cañón del Santa Lucía. Ay, eso se me- estoy hablando en Santiago. No, pues al mediodía. Al Ya. mediodía. El próximo sábado nos volveremos a encontrar con nuevas caras, nuevas voces, nuevos constituyentes. Ya, po. Por la Gracias, atención, Oscar. por la atención dispensada, señores, muchas gracias y nos volveremos a ver en otro espacio. Adiós, adiós. chau. Saludito a la cámara ya, saludito, chao, chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de FM7. Desde San Fernando, transmite FM7. Municipalidad de San Fernando informa. Vecinas y vecinos.